Date 5 minutos con Jesús. Proverbios 1:31 dice: por lo tanto tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Cuando nosotros entendemos esto, que Dios es justo, que Dios está en la verdad, que Dios es un Dios todopoderoso, que Él no va a tener por inocente al culpable, pero tampoco va a culpar al inocente, sabiendo que todos hemos sido culpables de nuestras acciones, pero que ha sido Cristo el que nos hace ver justos y santos delante del Padre a través de la muerte que Él tuvo en la cruz del Calvario y en el poder de su resurrección, con el cual está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros como abogado para cuando nosotros estamos en situaciones donde cometemos errores, donde fallamos, donde mantenemos nuestra vida tal vez un poco desbalanceada de la verdad que tenemos que mantener constantemente en nuestras vidas. Pero este versículo está diciendo que comerán del fruto de su camino y que serán hastiados de sus propios consejos. Recibiremos nuestro merecido según este versículo y tendremos los problemas que van a sobrar según nuestra mala manera de vivir. Ahora bien, esto aplica directamente para todos los que somos hijos de Dios, para todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, no directamente y no en un plano eterno, porque cuando llegue el día del juicio final, cuando llegue el día en el que el Señor juzgará a la humanidad, nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo tendremos esa diferencia, y es que ese motivo de castigo y de ira eterna será apaciguado cuando el Señor Jesucristo, Él como nuestro abogado, diga: yo ya pagué el precio por ellos. Entonces este versículo aplica para todos aquellos que definitivamente han renunciado o han despreciado o han ridiculizado o se han burlado de la sabiduría de Dios, de la verdad de Dios, del conocimiento divino. Cuando han desatendido la reprensión, la disciplina y todo lo que el Señor quiere hacer para acercarnos y mantenernos a Él. Toda persona que se burla de Dios, toda persona que no quiere obedecer al Señor, no es que Dios lo vaya a castigar, no es que Dios día a día esté castigando a las personas como mucha gente piensa. Mucha gente se imagina un Dios castigador que todos los días está lanzando castigo y castigo y castigo sobre nosotros, y que cada acción que hacemos Dios nos está tratando con ira. Lejos de la realidad espiritual, cuando el Señor Dios Todopoderoso no ha hecho sino amarnos, tenernos paciencia, y dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el amor de Dios es lo que nos ha sostenido. Las misericordias de Dios día tras día son las que nos mantienen lejos de su ira eterna, de su ira inagotable. Cuando Él realmente mire y no encuentre santidad, Él va a juzgar a los justos y a los injustos, y los justos pasaremos a la eternidad con Él. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo? Lo que nos está diciendo este versículo es que Dios no se la pasa castigando todos los días a la gente. Dios no se la pasa lleno de ira y de enojo. Al contrario, el amor de Dios se está derramando todos los días. Estamos en la gracia de Dios, experimentando la oportunidad de acercarnos a Él y experimentando la oportunidad de arrepentirnos y de vivir una vida conforme a su palabra. El versículo que nos está diciendo es que cuando lleguen esos momentos de problemas para la gente que ha rechazado el consejo de Dios, que ha rechazado la sabiduría de Dios, Dios sencillamente se va a mantener al margen. Dios sencillamente va a decir: ok, ustedes no quisieron mi consejo, no quisieron mi atención, pues ahora que quieren mi solución y que quieren los problemas, yo no voy a estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que la gente va a vivir? Las consecuencias de su pecado. Todo esto lo resumo de esta manera. Las consecuencias de nuestras acciones serán nuestro propio castigo. Y aún como cristianos vivimos a veces situaciones y experimentamos momentos difíciles, no porque Dios nos esté castigando, sino porque antes de tener el conocimiento de Dios hicimos cosas a las cuales aún hoy tenemos que asumir y tener en cuenta que hay consecuencias. Entonces la gente quiere que Dios le libre de las consecuencias, pero no quiere atender el consejo de Dios. Y el castigo para cada quien es que van a comer de su propio fruto amargo por su mala manera de vivir. Van a ahogarse en sus propias maldades y experimentarán las consecuencias de sus propias acciones. El castigo aquí terrenal para la gente es las propias consecuencias de su maldad, la propia consecuencia de sus acciones. Dios no tiene que mover un dedo para que la gente se sienta castigada, porque sus propias acciones les van a traer consecuencias y esas consecuencias les van a causar problemas.
Y si en esta tierra no serán suficientes, van a tener toda la eternidad para asumir las consecuencias de haber rechazado el amor de Dios, la salvación de Dios. Por eso nosotros tenemos que mantenernos unidos al Señor y seguir experimentando la bondad de Dios. Vive acercándote al Señor. Vive tu pasión por Jesús.